Tenemos bastante información para ver en estos momentos, y es que actualmente salieron las minutas de la Fed con puntos bastante negativos. Y las minutas de la Fed, en un resumen, quieren evitar un problema principal que se los voy a decir desde este momento por si nada más venían a ver eso. Es que el problema principal de la Fed es que quieren controlar el tema de la inflación por medio de los empleos, por medio de evitar un wage price spiral. ¿Qué es este wage price spiral? Simplemente un círculo vicioso de subidas de salarios. Actualmente el desempleo en los Estados Unidos está sumamente bajo, en un 3.5%. De seguir disminuyendo ese número, de seguir habiendo tanta oferta de trabajo y tan poca demanda por trabajar, estaríamos hablando de que los salarios seguirían subiendo por las empresas que quieren contratar a esas personas, haciendo que las personas a las cuales les subieron el salario puedan salir a consumir mucho más, haciendo que gasten más dinero, creando o aumentando la inflación que existe en los Estados Unidos y por ende afectando al resto del mundo, haciendo que Estados Unidos tenga que subir más las tasas, causando estragos por sobre las monedas internacionales. Pero no todo es negativo. En este video también quiero hablar acerca de Pepsi y lo que acaban de publicar, sus resultados. También quiero mencionar brevemente a Microsoft y la predictibilidad o de lo que se habla acerca del segmento de nube de parte de Microsoft, que es un segmento que crece por encima del 30% anual y un segmento bastante rentable. Entonces, comencemos a hablar de todo esto que se viene en este video, y es que Pepsi acaba de publicar resultados bastante buenos, por cierto, y sube sus expectativas. Subió las expectativas en un año tan complicado. El director financiero, el CFO de la empresa, dice: estaremos bien, sin importar el ambiente económico en el que nos encontremos. Entonces, Pepsi es una empresa resiliente y las personas buscan una sonrisa. Es lo que nos comparten los directores de Pepsi. Dice: cuando los consumidores buscan una sonrisa en un ambiente tan complicado, cuando hay inflación, cuando hay una recesión, pues probablemente puedas encontrar esa sonrisa comprándote unas papitas o comprándote una Pepsi. Y eso, a final de cuentas, es algo que el consumidor no va a sustituir. Es algo que el consumidor va a querer seguir utilizando y seguir consumiendo. Y es algo que es accesible para el consumidor. Tan accesible que Pepsi sube precios. Y con las subidas de precios es que logran este crecimiento. Porque si bien recordamos, Pepsi es una empresa que no ha estado creciendo en los últimos años. Su crecimiento es del 3-4% anual, lo cual, descontando la inflación y considerando lo que crecen sus ingresos, pues es prácticamente nulo. La empresa de Pepsi no es una empresa que crezca, pero actualmente, año con año, de manera orgánica, crecieron en un 16% anual, por lo cual el crecimiento es abismal y lo atribuyen a las subidas de precios. Porque sí, con la inflación, Pepsi es una empresa que se puede dar el lujo de subir precios y el consumidor sigue ahí consumiendo sus productos. Cuando estás preguntándote en qué comeré o pagaré mi renta, no sé si comer o pagar renta, no te estás preguntando: déjame voy a comprar un celular nuevo, déjame voy y compro una computadora nueva, déjame voy y compro un automóvil nuevo. No, estás discutiendo entre qué comer o pagar tu renta. Y en esos momentos, o en estos momentos, vemos que el colapso en las utilidades y en los ingresos de AMD, de parte de las PCs, porque sus ingresos cayeron en más de $1,000 millones, cuando se esperaba que ganaran $6.6 mil millones y ganaron $5.6 mil millones. Ahí nos damos cuenta dónde están las debilidades de la economía y por qué es que los inversionistas corren o huyen a estas empresas, pues mucho más sólidas, llamémoslo así, o mucho más conservadoras, podríamos decirlo. Nada más que a largo plazo, ¿cuál es el beneficio de las personas que actualmente están invertidas en Pepsi? En este corto plazo, mantener el valor de tu dinero, recibir dividendos. Sí tiene puntos positivos. Las personas que están invertidas ahí, que no están invertidas en Google, por ejemplo, en el momento en el que sigan cayendo las acciones de Google y las de Pepsi se sigan manteniendo, porque Pepsi prácticamente está en máximos históricos, pueden decidir vender sus acciones de Pepsi y comprar acciones de Google, ya que Google esté saliendo de esta problemática o de esta recesión. Mientras tanto, proteger su capital y seguir recibiendo dividendos constantemente, o comprar acciones de otra empresa con los dividendos que reciben de empresas como Pepsi. El tema es lo que estás pagando. Estás pagando un PER de 25 por una empresa como Pepsi, por una empresa que no tiene crecimiento, pero que sí está recomprando acciones, que sí reparte dividendos, y un PER futuro, porque pues, no tienen mucho crecimiento, de 22.5. Pero ahora, pareciera que lo estoy viendo desde un punto negativo, cuando en realidad no. Estos números son positivos para muchos aspectos en la economía. Nos está hablando de que las empresas están cuidando sus ingresos, pero no nos está hablando de que esto vaya a hacer que la
inflación disminuya. Y no nos está hablando de que la Fed vaya a ver esto con buenos ojos. Y tampoco nos está hablando de que las empresas tecnológicas también van a tener tan buenos resultados como lo está teniendo Pepsi. Entonces es algo muy sectorizado. De hecho, para comparar o para mencionar otra empresa de este tipo de sectores, podríamos mencionar a Constellation Brands, que también su director sale a platicarnos o a decirnos que efectivamente no se ha perdido la demanda por la cerveza. La cerveza es algo que se sigue consumiendo. Y se decía anteriormente, o yo había escuchado anteriormente, que en las recesiones si algo se consume cerveza, y no he visto ningún estudio sobre eso, ni lo voy a utilizar como información útil, nada más es algo que había escuchado. Y sí, pues así como se consume Pepsi, Constellation Brands está teniendo pues un buen desempeño, y son dueños de Corona, y son dueños de Modelo, y son dueños de Grupo Pacífico, si no me equivoco. Pues hay otras empresas que han estado sufriendo un poco más, como lo es AMD con este segmento de PCs o de personal computers o de computadoras personales que no se han estado vendiendo tan bien. Pero para poder terminar con el tema de Pepsi, podemos mencionar el crecimiento que esperan tener. 12% de crecimiento para este año. 12% de crecimiento anual es lo que planean cerrar este año, a comparación del 10% de crecimiento que planeaban tener o que tenían expectativas de tener, por lo cual suben sus expectativas en ingresos o en ventas. Por otra parte, las utilidades. Las utilidades también planean que crezcan en un 10% anual. Entonces sí, no solamente estás aumentando tus ventas, sino que también estás aumentando tus utilidades, lo cual quiere decir que no se han afectado tanto tus márgenes como para otras empresas que están reduciendo sus utilidades. Tus márgenes se han mantenido bastante bien y ese es el poder que tiene una marca como Pepsi. Ahora, del 10% a comparación del 8% de crecimiento en utilidades, por lo cual también un beneficio, también algo positivo. Y ellos están logrando combatir la inflación o combatir los efectos de la inflación dentro de su empresa. ¿Qué pasa con las ventas en esta ocasión? 21.97 mil millones de dólares a comparación de 20.81 mil millones de dólares que se esperaban, y una utilidad por acción de 1.97 dólares por acción a comparación de 1.84 dólares por acción que se esperaba. Entonces, sumamente buen trabajo por Pepsi, y pues muchas felicidades para los inversionistas que actualmente están invertidos en Pepsi, que han mantenido tanto valor en sus acciones. Pero por otra parte quiero mencionar a Microsoft, que Microsoft, aunque no me gusta mucho la empresa y lo he mencionado muchas veces, no me gusta por la manera o por la burocracia que tiene, por directores que tuvo en el pasado y por el estilo de productos, que muchos de ellos son productos que yo no utilizo, prefiero utilizar a los competidores, como por ejemplo Adobe, o prefiero utilizar Apple, etcétera, etcétera, o Google, etcétera, etcétera. Entonces, Microsoft, aunque es una empresa que no me encanta tanto en mi día a día financieramente, y sus números son sorprendentes y su cotización actual es sumamente atractiva. Sí, si tuviera que escoger en qué invertir actualmente, pues Microsoft tendría que estar en la lista de las top 20 empresas o 30 empresas para los próximos 20 años, si quisiera invertir para los próximos 20 años y no pudiera tocar ese dinero, porque Microsoft, en mi opinión, tiene un moat enorme y tiene una cotización más baja que la de Pepsi. Pepsi tiene una cotización de un PER de 25, Microsoft de 22.3 y un PER futuro de 22.4, y Pepsi tiene un PER futuro de 22.5, por lo cual en ambos lados, en su cotización futura y en su cotización actual, Microsoft está más barata y crece por encima del doble dígito. De hecho, crece por encima no solo del 10%, sino que el promedio de los últimos años es por encima del 14% anual en ventas. Y a diferencia de Pepsi, que este año tuvo un crecimiento de doble dígito, pero anteriormente había tenido crecimientos más cercanos al 3-4%, que es más cercano al nivel de inflación. Por lo cual, Microsoft tiene muchos segmentos bastante prometedores, ingresos bastante predecibles y recurrentes. Uno de sus ingresos más prometedores es el de la nube, el segmento de la nube que crece en más de 30% anual. ¿Y qué nos dice el director de la nube de Microsoft? Pues bueno, Scott Guthrie nos comparte que está viendo que en esta crisis de Europa, o esta crisis energética en Europa, no está afectando los ingresos por sobre la nube de Microsoft, sino que los está ayudando, está haciendo que la transición se acelere, porque es más barato utilizar los servicios de nube de Microsoft que tenerlos tú solo, que tú tener y almacenar esa información y utilizarla, procesarla, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los servicios que ofrece el servicio de nube de Microsoft, o el servicio de nube de Amazon, o el servicio de nube de Google. Entonces nos está diciendo el director de la nube de Microsoft que toda la problemática en Europa está acelerando a que las empresas se transicionen a utilizar los servicios de nube de Microsoft, cuando hubiésemos pensado que dejarían de consumir estos servicios, que lo primero que recortarían sería parte de lo digital o de los gastos recurrentes digitales,
para no aumentar sus gastos, pero aumentar estos gastos está haciendo que ahorren dinero a largo plazo, comprando menos hardware y utilizando o teniendo menos empleados en ciertas partes de la empresa, lo cual las hace más eficientes. Y hacerlas más eficientes es exactamente lo que quieres cuando hay una crisis energética en Europa. Y esto también se traduce a que está mejorando la rentabilidad del segmento de nube para Microsoft. Eso es exactamente lo que nos está diciendo. Ahora, cuando veamos publicados los números de este tercer trimestre para Microsoft, pues tendremos que ver si cuadran totalmente los comentarios del director de la nube o no cuadran, porque siguen invirtiendo mucho. Por lo cual, aunque el segmento económico, la parte económica del segmento de nube de Microsoft puede estar mejorando, también al ver esto pudiera hacer que Microsoft decida invertir más rápido en ese sector, por lo cual, aunque sea un sector más rentable, en el corto plazo puede impactar en los números finales de Microsoft, porque puede hacer que Microsoft prefiera darle prioridad a eso, le dé prioridad a eso, gaste más dinero de lo que pues había estado gastando anteriormente en ese segmento, porque están viendo que son ingresos predecibles, recurrentes, que son ingresos que en estos momentos están acelerando, y decidan o veamos un impacto negativo en el corto plazo, pero que termine siendo un impacto o termine generando un valor mucho más grande de lo que actualmente está generando costos o inversiones. Recordemos, el segmento de Microsoft, este segmento ya es rentable para Microsoft y también lo es para Amazon. De hecho, es el segmento más rentable de todo Amazon, el segmento de Amazon Web Services. Por lo cual, actualmente, en este video, lo que veo, o la comparación de las dos empresas, en mi opinión, el ver los comentarios de Pepsi y el ver tanta seguridad de Pepsi, me mantiene algo optimista por sobre muchas empresas. Pero el ver la evaluación de Microsoft y el ver actualmente los comentarios del crecimiento de Microsoft de parte del director de la nube de Microsoft, me mantienen mucho más optimista de ese sector, que actualmente cotiza mucho más barato de lo que cotizaba hace un año, por lo cual en estos momentos es cuando es mucho más oportuno invertir en una empresa como Microsoft, que aunque no es una empresa en la que yo estoy invirtiendo en estos momentos, admito que es una empresa bastante atractiva para la cual invertir, a diferencia de Pepsi, que aunque Pepsi está teniendo grandes resultados, para mí no es nada atractiva invertir en esa empresa en estos momentos. Y entonces, entre tantas noticias o entre tanta información, vemos que esta comparativa es algo interesante, pero también vemos que el tipo de cambio está afectando a muchas empresas. Entre ellas impacta a Pepsi. A todas esas empresas del segmento de nube que tengan ingresos recurrentes de otros países, los va a afectar. Aunque sea más rentable el segmento de nube, específicamente en Europa, al traducir esos ingresos en euros a dólares, pues vaya un impacto negativo por el tipo de cambio que anteriormente no había, porque anteriormente el euro era mucho más valioso que el dólar, o relativamente más valioso que el dólar, al igual que la moneda esterlina o que la libra esterlina, que era bastante más valiosa que el dólar, y ahora pues casi llegan a la par. Entonces, estamos viendo este impacto negativo por sobre la economía, estamos viendo que la Fed está presionando, estamos viendo que las empresas están teniendo un buen desempeño relativamente. Al menos AMD en muchos segmentos continuó teniendo crecimiento, aunque en el de las computadoras personales haya tenido un fallo de expectativas de más de 50%. Y por otra parte, podríamos mencionar los ingresos que se han afectado para empresas de retail, como los de Walmart, que literalmente nos advirtieron Walmart y Dollar Tree este último mes que iban a ver sus márgenes disminuirse. Entonces es algo natural de este entorno económico en el que nos encontramos, es algo normal, algo natural que está sucediendo, y hay que ver cómo se comportan cada una de nuestras empresas en este segmento o en este entorno económico, y no tener miedo de invertir en lo que consideremos sea lo mejor, y a veces recortar también lo que veamos que no está siendo útil o que no va a ser útil y que se está impactando fundamentalmente. Eso es lo importante. Si actualmente tiene un impacto negativo o caen las acciones por algo que no es un cambio fundamental y tu tesis de inversión sigue, pues a continuar invirtiendo en ello, y a lo mejor hasta invertir más dinero en eso. Que lo que yo estoy haciendo constantemente es buy the dip, comprar más de las acciones que yo tengo que se han ido golpeando. Pero si yo viese un impacto fundamental directamente que cambie mi tesis de inversión, no tendría miedo en vender esas acciones para comprar otras que crea que son mejor oportunidad. Entonces, nada más para concluir este video, terminar por mencionar lo que está pasando con la Fed. La Fed en julio, nos decían las minutas de la Fed en julio, que no iba a haber un cambio, o que no veían nada negativo acerca de un posible wage price spiral, o de esta subida en salarios que sería tan negativa para la economía de los Estados Unidos. No había nada que indicase eso.
Pero ahora cambia un poco eso y dice que algunas personas de la Fed, algunos de los miembros de la Fed, sí lo están viendo como algo posible, por lo cual aumenta el tono negativo y aumenta el pesimismo, y mañana tenemos el reporte de inflación a lo que hay que estar muy atentos. Entonces, si ustedes están viendo este video y ya salió el reporte de inflación, probablemente vayan a ver el siguiente video en el cual ya estoy hablando acerca del reporte de inflación. Pero para poder cerrar, bueno, lo que está diciendo la Fed en estas minutas, las tarjetas de crédito están aumentando los niveles de impago. Muchas personas están utilizando sus tarjetas de crédito y no las estaban pudiendo pagar. Los créditos de automóviles también están subiendo los niveles de impago, por lo cual ahí hay dos riesgos más para la economía, hay dos riesgos más para muchas empresas. Por otra parte, lo que buscan hacer es disminuir la demanda. Disminuir la demanda de las personas implica que disminuyan las utilidades de las empresas, lo cual implica que despidan a más personas. Exactamente, no quieren que exista este ciclo que genere inflación, este ciclo de salarios subiendo que genere un nivel de inflación descontrolado y que pues acabe tumbando la economía totalmente de los Estados Unidos y que deje a la Fed sin poder hacer nada. Entonces lo que quieren hacer es disminuir las utilidades de las empresas para forzar a las empresas a recortar personal. Recortar personal para que estas personas o para que las personas en general no puedan salir a consumir tanto como actualmente lo están haciendo, disminuyendo así la inflación, y después de esto, ahora sí, volver a incentivar el gasto y continuar con los ciclos económicos normales. Y entonces todo esto, al menos estas minutas, son bastante más negativas que las minutas anteriores. Mencionaron cosas bastante más negativas que anteriormente. Recordemos que la Fed muchas veces habla más pesimista de lo que actúa. En este último año no, en este último año ha estado diciendo que no va a actuar tanto como lo ha estado haciendo. Este último año ha estado haciendo todo lo opuesto. Pero anteriormente lo que solían hacer era hablar más negativo de lo que en realidad iban a actuar para que la economía se ajustase, para que los inversionistas se preocupasen y reaccionasen justo antes de que ellos actuaran, y para que cuando ellos actuaran no tuvieran que actuar tan fuertemente y la economía por sí sola tomara su rumbo porque se estaban protegiendo o estaban descontando las palabras de la Fed. Pero ahora, como ya ni siquiera confían en las palabras de la Fed porque ni siquiera han cumplido prácticamente las cosas que han dicho, todo está diferente o todo está boca abajo o cabeza abajo de cómo había estado históricamente. Pero todo esto se planea lograr manteniendo las tasas elevadas un periodo de tiempo o un plazo de tiempo más largo. Y no van a descansar, muy diferente a lo que pedía Cathie Wood, no van a bajar las tasas sino hasta que tengan o estén certeros de que efectivamente la inflación se controló. Por lo cual eso de deflación, que la preocupación que tenía Cathie Wood o la preocupación que tiene Elon Musk, ni la consideran, no entra a la imagen. Lo que tienen actualmente es controlar la inflación y a eso es lo que se están centrando. Veremos mañana qué pasa con la lectura de inflación y ojalá estemos por debajo de expectativas considerablemente y que podamos entrar a estos próximos meses de invierno con una inflación mucho más controlada para que ahora sí haya un colchón para noticias negativas acerca de la parte energética. Pero bueno, inversionistas, si les gustó el video, consideren darle like, consideren suscribirse. Nunca pido esto, pero he estado viendo que la cantidad de personas nuevas que ven el canal es muy superior a la cantidad de personas que están suscritas al canal. Entonces nada más, si les gusta este tipo de contenido de bolsa, pues no soy la persona indicada para decirlo, pero este es un buen canal para eso. Inversionistas, hasta aquí les dejo el video ahora sí. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir. Les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.